Pueden tomar asiento. Acuérdense que estamos con nuestra serie Persistencia y estamos con el tema Entrégate al camino de la paz. Y acuérdense que en este tema vimos una de las cosas que sucede en estas 6 etapas de persistencia. En estas 6 etapas vimos lo que es la conmoción, vimos lo que es el dolor, vimos lo que es la pelea y vamos a ver la entrega, ¿verdad? Vamos a ver la entrega, lo que significa, ¿verdad? Entregarnos. Y la conmoción, acuérdense que hablamos que es una etapa en nosotros cuando, si queremos ser persistentes en la vida, atravesamos por ahí. Y es un momento, la conmoción, cuando viene un problema y te quedas inmóvil. ¿Qué es lo que necesitas en ese momento? Lo que necesitamos nosotros en ese momento de conmoción es necesitamos comunión con los demás. Necesitamos comunión con Dios. Necesitamos a otras personas que piensen y que nos ayuden a nosotros. Muchas veces en ese momento de conmoción, cuando te avisaron que un familiar falleció, cuando te avisaron que te corrieron de tu trabajo, a veces no tienes ganas ni de orar, no tienes ganas ni de siquiera hablar con Dios. Luego, después de ahí pasamos al dolor. Después de la conmoción, en esta segunda etapa, te mueves a lo sensible del dolor. Y el dolor de sentir esa parte vulnerable de tu vida. Y recuerda que hemos estado hablando del duelo, ¿verdad? Cuando atraviesas el dolor, ¿verdad? Hay que atravesar por el duelo. Y el duelo es una manera correcta, es una manera saludable. El duelo no es algo que le tienes que sacar la vuelta. Por ejemplo, hay momentos en la vida cuando confrontas el dolor y necesitas llorar. Es saludable llorar. Así que la pena, el sentir, el experimentar el dolor en tu vida es lo que nos hace diferentes de los animales. Nuestro estado de conciencia. No podemos sacarle la vuelta al dolor, a la pena, porque si lo haces, vamos a vivir unas vidas que no son saludables. Vamos a acarrear amargura. Necesitamos atravesar por la pena, necesitamos atravesar por el dolor. Por eso es que cuando muchas personas llegan a la edad adulta, llegan con un profundo, a una vida amargada, porque no quisieron atravesar por donde deberían haber atravesado. Cuando almacenamos nuestro dolor, tú eres la única persona que se va a enfermar. Por eso los problemas que hoy tienes muchas veces con tu pareja, con tu matrimonio, tienen sus raíces y no son en el momento ese, no es la pareja con la que vives, no es tu esposa o tu esposo o tus hijos o tu jefe. Es el trasfondo que traemos, va a repercutir en un momento dado en tu vida. Cuando almacenas el dolor, te vas a enfermar. Y eres la única persona que va a salir afectada seriamente. Así que, hermanos, el último tema que vimos la semana pasada fue la pelea. Y en este estado de conmoción, ¿verdad? Pasamos al estado de entrega. Y cuando entramos a ese estado de la pelea, empiezas a frustrarte. Empiezas a enojarte con Dios, empiezas a alejarte de Dios. ¿Por qué sucede esto, Dios? ¿Por qué empezó eso conmigo? ¿Por qué solamente soy yo? Y ese es el tema, hermanos, que queremos dirigirnos después de que tenemos una pelea con Dios, como lo hizo Jacob, y lo explicamos la semana pasada. Entramos a la siguiente etapa de la persistencia y que es la entrega.
La emoción, hermanos, mejor descrita en el camino a la paz es entregarnos. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer esta semana o que hicimos en los grupos de entrenamiento es dirigirnos hacia la paz. Eso es como nosotros podemos salir, atravesar, cruzar el dolor. ¿Cómo te mueves a través del dolor si nos entregamos? ¿Cómo lo haces si nos entregamos? ¿Cómo pasas a través del dolor sin quedarte atrapado? ¿Cómo le haces? Muchas personas se quedaron atrapados en su divorcio. Muchas personas se quedaron atrapados en su pasado, en las heridas que sus padres les dejaron. Ahí se quedaron atrapados. Vamos a ver un pasaje en Romanos. Abran todas sus Biblias. Los que nos den en línea, por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, todo lo que se escribió en el pasado se ha escrito para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. La Biblia dice que todo lo que Dios nos ha dado fue dado para nuestro aliento y nuestra esperanza. Para eso fue dado todo lo que Dios nos ha dado. Y vamos a ver un pasaje de la Escritura ahí en 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 16 al 24. Y dice la Escritura, David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Vamos a tomar esta historia de David y cómo yo puedo aplicarla en este proceso de persistencia. Pero, ¿qué tengo que hacer yo para entregarme? Y aquí David, en este pasaje, nos va a enseñar 6 cosas que él hizo para entregarse. Y dice, David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, el 7º día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. ¿Qué hizo David aquí, hermanos? Si nosotros queremos cruzar, atravesar el dolor, ¿cómo es que me tengo que entregar para persistir? Bueno, ¿qué fue lo que hizo David en este pasaje de la Escritura? ¿Él dejó que la muerte de su hijo lo destruyera? ¿Él dejó que la muerte de su hijo lo definiera? ¿O dejó que la muerte de su hijo lo desarrollara? Aquí podemos nosotros encontrar 6 cosas. Y lo primero que necesito hacer, si quiero seguir el camino hacia la paz, si quiero ser una persona libre, libre de poder confrontar hasta la muerte, libre de poder confrontar cualquier otra cosa. Y si tengo miedo, el Señor me ayuda a controlarlo. Así que vamos a aprender 6 cosas que David hizo en su vida. A lo mejor usted está atravesando o atravesó por algo similar. Pero lo primero que hizo David para poder entregarse, aceptó lo que no se puede cambiar. ¿Saben? Cuando estuve ahora en Israel con el grupo que llevamos, nos dijo un chiste, el guía, nos dijo muchos chistes respecto a las suegras. Yo creo que tenía algún problema con la ex suegra o como sea. Y nos dijo, ¿saben? ¿Cuál fue el problema? Porque el único pleito que tuvo Pedro con Jesús. Con Jesús. Y no, pues estábamos ahí todos viendo, pues no sabemos. Dice, el pleito más serio que tuvo Pedro con Jesús fue que le sanó a su suegra.
Bueno, espero que lo hayan captado. Entonces, no las vamos a cambiar a las suegras. Suegras no van a cambiar a las nueras. Hay cosas que no vamos a cambiar. Parejas no van a cambiar a su esposo ni a su esposa. No los van a cambiar. Tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar. Así que eso fue exactamente lo primero que hizo David. Si David quería encaminarse y dirigirse a ese camino de la paz, el primer paso de rendición que tuvo que hacer David es aceptar lo que no se puede cambiar. Cuando la realidad viene, eso es mi realidad y no lo puedo negar. Así que en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 22 al 23, sigue diciendo David: ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayudar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? La respuesta es no. ¿Qué es lo que David está haciendo exactamente aquí? Él está aceptando lo que no puede cambiar. La aceptación no significa que dejó de importarte. La aceptación no significa que no te duele. Sí duele. Y es el dolor más difícil, la pérdida de un hijo, de una hija. Eso es lo más difícil. La aceptación no significa que no piense que lo que pasó fue bueno. No lo fue. Nada de eso es aceptación. La aceptación significa simplemente que no puedo cambiarlo. No puedo cambiarlo. David dijo, mi hijo ha muerto, no puedo cambiar eso. Algunos de ustedes a lo mejor han tenido un sueño. Y ese sueño que han tenido no ha sucedido. Le has pedido a Dios cosas las cuales no se te han concedido. Pero hay cosas que no están a nuestro alcance cambiar. Y nunca se me olvida la muerte de mi cuñada. Ella era joven y dejó a sus 3 niños. Ella fue la que se fue. Ella dejó a sus 3 niños pequeños. Murió en meses. Tenía cáncer en la sangre. Todavía me acuerdo de eso. Pero esta persona confiaba en Dios. Y la última vez que yo la vi viva fue cuando Alberto nació en Texas. Y yo fui por mi esposa y pasamos a verla al hospital. Y me dijo, ella nos dijo, todos los que están viniendo a verme tienen que cantarme un himno o una alabanza a Dios antes de que se vayan. Y pues ahí nos puso a mi esposa y a mí. Ahí estuvimos cantándole. Alberto pues era un bebé, era un bebito. Hermanos, no pudimos hacer nada. Ella se tuvo que ir. No pudimos cambiar nada. La medicina, los doctores no cambiaron nada. Fue doloroso, sí, muy doloroso para sus hijos todavía. Para su esposo. La segunda cosa que nosotros podemos aprender en esta historia de David. Cómo David, él puede entregarse, atravesar el dolor. La segunda cosa que aprendemos en Segunda de Samuel es que recuerde que no es el fin de la historia. David era un rey y mientras experimentó la pérdida de su hijo, fue capaz de concentrarse en la esperanza de que estaba delante de él, creyendo que Dios no había terminado. Fíjese lo que dice 2 de Samuel 12:23. Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. ¿Sabe qué está haciendo David? David está aceptando y está comprendiendo que su hijo nunca va a regresar a la tierra. Pero David tiene su confianza en Dios de que David, el día que él muera, va a poder ver a su hijo. Hay un hombre que escribió un libro, se llama Jerry Sittser, así se llama este hombre, este escritor, y escribió un libro que se llama Gracia Encubierta.
Es difícil lo que él relata en esta parte de su libro. Murió su suegra, murió su esposa y su hija de 4 años en un solo día en un accidente automovilístico. Ahí murieron. Y les voy a leer una parte de lo que dice este libro. Él escribió estas líneas. Y él hace una pregunta. ¿Cómo podría concebir un futuro sin ellos? Dice, el pensamiento era abominable para mí. Cada vez que pensaba en el futuro, ellos aún estaban ahí. Y nunca iba a estar ahí, lo que me hizo más consistente de la devastadora que fue mi pérdida. Me acordaba de un pasado que incluía personas que yo no quería dejar. Y me imaginaba un futuro que excluía personas que yo desesperadamente quería mantener. Y esto es muy cierto, hermanos. Cuando él pensaba en su ser amado o amada, estaban en el pasado. Y si él se dirigía hacia el futuro, esos seres que perdió en ese accidente ya no estaban en el futuro. Entonces, ¿qué sucedía con este hombre que perdió a su familia, con Jerry? Él se había quedado en el pasado, porque yéndose al futuro, su familia ya no estaba. Y qué duro es, hermanos. Él lo relata y lo expresa. Qué duro es. Es una etapa muy difícil. Atravesar por el duelo, atravesar por el dolor, pero es saludable. Es saludable para nuestra emoción, para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios. En la entrega, cuando tú te entregas a Dios con ese dolor que cargas, cuando tú te entregas a Dios con tus heridas, entonces nos estamos encaminando hacia el camino de la paz. La tercera cosa que David hace en este pasaje y que lo podemos aprender es que cuidó de sí mismo. En 2 de Samuel 12:20, si usted abre su Biblia, los que nos ven en línea, dice, David se levantó del suelo, se lavó, se expuso sus lociones y se cambió de ropas. Esto suena algo bastante ordinario, ¿verdad? Te bañas, te cambias de ropa. Y eso es lo que hacemos básicamente cada día, con excepción del dolor y la pérdida. No hay una forma de eliminar esto de ti mismo. Pero el rey David nos da un ejemplo en concreto de cómo podemos nosotros responder ante el dolor. Si él no aceptaba esto, no iba a haber cambio. Su bebé no podía regresar con él, pero él sabía que no era el final de la historia. Cada día, cada año de vida de David, él sabía que iba a volver a ver a quién, a su hijo. El tiempo se iba cortando para que él lo pudiera ver. Así que David estaba dispuesto a permanecer en ese lugar, a atravesar por el dolor y decir que iba a ver a su hijo un día. Una de las palabras que nuestra mamá nos enseñó y nos dijo siempre, me dijo, miren mis hijos, mírenme de vida. Cuando yo muera, no tienen que mortificarse. Ahorita de vida, todo lo que me quieran dar, ya de muerto, ya no lo necesito. Y si tiene razón, tenía razón. La cuarta cosa que nosotros podemos aprender de David, enfócate en Dios a través de la adoración. En este proceso difícil de David, Dios nos enseña cosas. Dios le enseñó a David, fíjese lo que dice 2 de Samuel 12:20, luego fue al tabernáculo,
adorar a Dios. Acuérdense que el templo no estaba construido, tenían un tabernáculo, una tienda, pues allí fue David a adorar a Dios después que su hijo fallece. El Salmo 73, versículos 16 al 17 dice: traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios y fui ahí donde entendí. O sea que a través de la adoración, David pudo experimentar y expandir su discernimiento espiritual y entenderlo. No se dirigió al bar, no se dirigió al internet, se dirigió directamente a la casa de Dios con todo y su dolor. Y no dejó pasar un mes ni una semana. Después de que le avisaron, después de que él supo que había muerto su bebé, él se levantó, se limpió, se perfumó, se puso sus nuevas vestimentas, se fue a la casa, al tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía, hermanos, que en la adoración comenzamos a vislumbrar cómo Dios se mueve y trabaja en las pérdidas en nuestra vida. La quinta cosa que podemos aprender de este pasaje que David nos enseña en 2 de Samuel: haz algo productivo. En tu dolor, en tu conmoción, en tu pena, en tu tristeza, en tu lucha, parte de la redención es hacer algo productivo. Cuando somos golpeados, hermanos, por una pérdida inesperada, lo que sucede es que nos quedamos paralizados, nos quedamos atorados. Cuando te dicen ahorita, mañana voy a ir a trabajar, y llegas a tu trabajo y te dice tu jefe: ¿sabes qué? Ya no hay trabajo. ¿Cómo? Tengo 10 años trabajando para ti. Se acabó. ¿Cómo te sientes? Te sientes devastado. El shock viene de repente. Ya no tienes trabajo, estás paralizado. Muchas veces no puedes ni pensar en lo que debe de seguir. En este pasaje, en 2 de Samuel 12:20, David dice lo siguiente: después volví al palacio donde le sirvieron comida y comió. O sea que David, después de que hizo todo lo demás, ese mismo día regresó al palacio a comer. ¿Qué haces en el palacio? ¿Qué hacía un rey en su palacio aparte de comer y de dormir y de tener a su familia? Él se dedicaba a trabajar. Era el lugar donde el rey trabajaba. Así que David, hermanos, no dejó pasar una semana. En un día, él regresó a su trabajo. La sexta cosa que nosotros podemos aprender de este pasaje de 2 de Samuel: ¿qué es lo que hace David para atravesar por el dolor? Sigue amando aún en medio de tu dolor. La única manera de que tú no experimentes el dolor en tu vida es cuando no tienes amor. Y en la clase, en la escuela bíblica de ahora, estábamos hablando con una pareja y les dije lo que me hizo acordarme de mi madre, de que ella nos decía que los hijos cuestan y sufres cuando los tienes. Los hijos cuestan y nos van a seguir costando, hermanos. Nos van a causar dolor. ¿Pero por qué? Porque los amamos. Así es exactamente, debemos de seguir amando aún en medio del dolor. ¿Por qué tengo que decir todas estas cosas? Porque cuando te hieren, la reacción natural es que haces, te metes en un caparazón. ¿Y qué dices? Esa canción, no me vuelvo a enamorar. ¿Y totalmente para qué? No se los voy a cantar, ¿no? Pero así va, ¿verdad?
¿Para qué me caso? Ya ves lo que me hizo aquella o lo que me hizo aquel. Infieles los dos. No, hombre, ¿para qué lo hago? En otras palabras, no quieren confrontar, no quieren atravesar el dolor. El amor es igual al dolor. Lo sientes. No debemos de tener miedo al dolor, porque en realidad el dolor lo que hace, profundiza tu amor. Padres, ¿cuántos de ustedes no tienen o han tenido problemas con sus hijos? Y lloras por tus hijos, te afliges por ellos. ¿Por qué? Porque los amas. Y los hijos entienden este amor. Algunos sí, algunos no, algunas veces sí, muchas veces no. Porque no son padres. Pero un día lo van a hacer. El dolor profundiza tu amor. ¿Qué haces cuando alguien rechaza tu amor? Dos cosas. O no cruzas, no lo confrontas, no entras a través del dolor y te amargas. O lo rediriges. ¿Cómo? En el mundo, hermanos, hay 137 millones de niños huérfanos pidiendo ser adoptados. 137 millones de niños que tienen la necesidad de tener unos padres. Nuestro amor lo podemos redirigir. Debemos de continuar amando en el dolor. No solamente ves lo que tienes, no solamente ves lo que has perdido. David aquí nos enseña un punto muy importante en 2 de Samuel 12:24. Dice: luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. ¿Quién era este hombre, Salomón? Salomón, el hijo de David de Betsabé, llegó a ser el rey y el hombre más sabio de su tiempo. El hombre más rico. Salomón fue el tercer rey de la nación judía y eclipsó el reinado de su padre. Fue mucho mayor Salomón que David. ¿Y saben por qué? Porque David no se apartó ni dijo: nunca más me volveré a enamorar. Nunca más voy a volver a amar. David se metió en lo que era el dolor de perder a un hijo. Yo creo que Jesús sabe lo que es amar en medio del dolor. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama cruz. Jesús sabe lo que es continuar amando cuando no tienes ganas de amar. Jesús sabe lo que es continuar amando cuando no sientes que tu amor es aceptado. Jesús nos continúa amando, dice 1 de Juan 3:16, para antes de terminar, conocemos lo que es el amor verdadero. Porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. En otras palabras, Jesús dio su vida por nosotros. También nosotros podemos entregar nuestra vida por los demás. Podemos entregar nuestro dolor, podemos entregarle a Jesús nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros problemas. Y saben, todo está arruinado en este mundo. ¿Por qué no le entregamos a Dios todo este dolor o esta pena que cargamos? Yo no sé exactamente lo que pueda estar pasando en su vida, pero algo muy importante sí es lo que puede pasar. Cuando usted decide entregarse a Jesús, cuando usted decide entregar su pena, su dolor, su adicción, su pecado, cuando tú decides entregar a Jesús, Él se entregó en la cruz por usted y por mí.
Él tiene el poder de sanarnos. Él tiene el poder de restaurarnos. Él tiene el poder hasta de resucitarnos. Así que puestos de pie, vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle a la hermana Gladys, si mira este entrenamiento o este sermón, que vamos a estar orando para que todo salga bien en su operación y que Dios la bendiga en este lugar donde ella está. Incline su rostro y oremos. Y si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, venga al frente. Si hay alguien que tiene una necesidad, venga a Él. Señor y Padre que moras en el cielo, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de hablar de ti. Gracias porque tu obra es grande, Señor. Pero Padre, todo este dolor que acarreamos los humanos por la manera como crecimos, Señor, en esta noche lo queremos poner en esa bolsa y entregarla en tus manos. Señor, aunque pasó hace 15 años, aún sigue allí esa herida. Aunque pasó hace 5 años, aún sigue allí ese dolor. Señor, danos la fortaleza para que todos aquellos que no han querido atravesarlo, Señor, hoy lo puedan hacer. Te pido que bendigas a cada matrimonio, a cada joven, a cada adulto. Que, Señor, esas heridas que ellos acarrean, Señor, sean sanadas por ti. Bendice esta iglesia. Bendice a la hermana Gladys que necesita, Señor, ser sanada, que necesita cubrir esta deuda. Bendice a cada uno de los hermanos que van a dar esa ofrenda para la hermana. Bendice esta iglesia para seguir siendo de bendición en otras personas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos.